Durante más de 2 décadas, la policía del estado de Oregon trabajó con una estadística indefinida pero inquietante. En 24 años desaparecieron sin rastro de 3 pequeños condados vecinos Days, High y Black County, 104 personas, principalmente jóvenes. Cada desaparición fue registrada como un incidente separado. Accidentes, huidas del hogar, pérdidas en bosques y montañas. Ninguno de los investigadores sospechó siquiera que docenas de casos inexplicables podrían estar conectados entre sí, hasta que en la madrugada del 11 de febrero de 2002, un despachador del servicio de rescate recibió una breve llamada anónima. El hombre al otro lado de la línea pronunció una frase que determinaría el curso ulterior de las investigaciones durante muchos años. Edificio viejo de la escuela Daysbury. Revisen el sótano y los cementerios alrededor. Luego se cortó la conexión. El llamador desconocido no volvió a llamar. El equipo de investigación, que llegó pocas horas después al edificio viejo de la escuela Daysbury, no tenía idea de lo que enfrentaría. El edificio había estado abandonado durante casi 26 años, desde el cierre oficial de la escuela en 1976. Las puertas de entrada resultaron estar clavadas, las ventanas tapadas con tablones, pero los investigadores pudieron entrar rompiendo una de las ventanas laterales. Los interiores estaban cubiertos de polvo denso y cubiertos de moho. Sin embargo, en la primera inspección no se pudieron descubrir signos sospechosos. El verdadero misterio se ocultaba más profundo. El sótano del edificio parecía al principio absolutamente estándar. Estanterías viejas, muebles rotos, libros de texto desechados. Pero la atención de uno de los investigadores fue atraída por una extraña diferencia de altura del piso de concreto en la esquina del cuarto. Al examinarlo más de cerca, los oficiales pudieron reconocer que esto no era un piso, sino una placa de concreto camuflada que podía ser deslizada a un lado con cierto esfuerzo. Detrás se encontraba una puerta metálica masiva con una cerradura que no debería haber existido en un edificio escolar. El sótano detrás de la puerta resultó ser una verdadera sorpresa incluso para criminalistas experimentados. Era un cuarto cuidadosamente equipado con paredes completamente cubiertas con capas gruesas de aislamiento acústico. Un cable eléctrico separado llevaba a un interruptor oculto destinado a interrumpir el suministro de energía de la fuente principal. Pero el objeto más inusual en este sótano cuidadosamente oculto era un congelador industrial que funcionaba a plena potencia y estaba escondido en el rincón más alejado del cuarto. El aire en el sótano estaba intensamente impregnado con el olor fresco de cloro, completamente inapropiado en un edificio donde las instalaciones sanitarias habían sido desconectadas ya en 1976 después del cierre de la piscina. Al examinar el piso de concreto junto al congelador, el investigador John Parks notó un pequeño fragmento de una identificación, en la cual apenas se podía leer el año de graduación: 1991. Este detalle permitió por primera vez conectar directamente el cuarto secreto con las desapariciones de jóvenes que habían ocurrido en la región. Desde ese momento, los investigadores tuvieron por primera vez sospechosos reales. Ray Fredericks, que en el año 2002 ya tenía 68 años, había sido conserje de la escuela y había trabajado allí desde mediados de los 70. Los locales habían notado varias veces cómo el hombre regresaba al edificio escolar, ya después de su cierre oficial, lo que generó muchas preguntas y rumores. Él mismo insistía en los primeros interrogatorios que simplemente controlaba el estado del edificio, aunque no tenía permiso oficial de la administración del distrito para visitar la escuela abandonada. El segundo sospechoso fue Mark Holloway, un profesor de educación física, que oficialmente nunca figuró como empleado del edificio viejo, pero usaba regularmente su gimnasio para entrenamientos vespertinos de estudiantes. En el año 1989 había sido condenado por una pelea, y esta circunstancia añadió sospecha a su perfil. En su primera conversación con la policía, confirmó que había estado en los terrenos de la escuela la noche del 10 de febrero hasta medianoche. Pero estas declaraciones de Holloway comenzaron rápidamente a generar dudas.
No pudo presentar pruebas de su permanencia en el gimnasio, ya que la administración escolar había instalado el sistema de videovigilancia solo un año después de los eventos descritos en el año 2003. La ausencia de grabaciones de cámaras lo puso automáticamente bajo sospecha. Sin embargo, verificaciones posteriores mostraron rápidamente que Holloway había sido visto por 2 testigos en un bar cercano en la noche del 10 al 11 de febrero, lo que hizo su coartada creíble y convincente. Mientras la policía se ocupaba de los sospechosos, el equipo de investigación criminal técnica abrió el masivo congelador industrial encontrado en el sótano. En él se descubrieron contenedores de PVC cuidadosamente sellados, cada uno marcado con una extraña señal. En uno de los contenedores se podía leer claramente la inscripción B1983. Las paredes plásticas densas no permitieron determinar inmediatamente el contenido. Sin embargo, uno de los contenedores se rompió accidentalmente al sacarlo descuidadamente. Del agrietamiento cayó un pequeño fragmento de evidencia forense, obviamente antigua. Ahora la investigación obtuvo por primera vez evidencia factual que podía arrojar luz sobre el destino de aquellos que ya no habían podido ser encontrados por parientes ni por la policía durante casi un cuarto de siglo. No había camino de regreso, y la investigación entró en una nueva etapa sombría. Ya al día siguiente, el 12 de febrero de 2002, la investigación se topó con información inesperada conectada con uno de los principales sospechosos, Mark Holloway, el profesor de educación física. Los oficiales, que revisaron el diario de servicio de la guardia escolar, descubrieron una extraña regularidad. Comenzando en 1995, Holloway se encontraba exactamente cada segundo lunes del mes en los terrenos del viejo gimnasio de la escuela Daysbury. El tiempo de su permanencia fue claramente registrado por los guardias, siempre de 10 de la noche a 1 de la madrugada. Este descubrimiento no parecía casual y requería explicaciones. El investigador principal John Parks solicitó los datos de los diarios de servicio y los comparó con las fechas de las desapariciones. Los primeros resultados fueron inquietantes. De 36 noches en las que Holloway oficialmente estuvo en el gimnasio del edificio viejo, 3 fechas coincidían exactamente con las fechas de desapariciones de jóvenes residentes del condado Black. Estos 3 casos anteriormente se consideraban casuales y de ninguna manera conectados entre sí. Ahora la policía pudo establecer por primera vez al menos una conexión indirecta entre el sospechoso y los desaparecidos. El mismo día, Holloway fue citado para una nueva conversación. Parks le mostró el diario de servicio y le pidió explicar la razón de permanencias nocturnas tan regulares en el edificio. La respuesta de Mark fue calmada y preparada de antemano. Lo llamó un inventario del equipo deportivo. Pero la versión del sospechoso fue puesta en duda casi inmediatamente. La secretaria de la administración de la escuela Daysbury, Catherine Wells, confirmó a la investigación que el inventario oficial se realizaba estrictamente 2 veces al año y exclusivamente durante el día. Las horas nocturnas nunca se usaban para tales procedimientos. Holloway no pudo explicar convincentemente por qué había violado repetidamente esta regla y para qué necesitaba tal regularidad. Parks registró la contradicción en el protocolo de interrogatorio, pero por el momento no presentó cargos contra el sospechoso. Esa misma mañana, los oficiales recibieron otra declaración más que parecía significativa a primera vista. Uno de los exestudiantes de la escuela, Timothy Shaw, informó a la policía que supuestamente había visto personalmente a Holloway en los terrenos del edificio viejo ya en el año 1988. Timothy afirmaba que había notado a Holloway cerca del campo deportivo por la noche. El problema era que el empleo oficial de Holloway en la escuela ocurrió solo 5 años después, en el año 1993. Así, el testigo colocaba al sospechoso en el edificio escolar varios años antes de que tuviera acceso oficial. Sin embargo, el examen detallado del archivo de personal debilitó rápidamente esta versión. Parks descubrió que Holloway en el año 1988 ni siquiera vivía en el estado de Oregon.
Los registros de su libro de trabajo confirmaron que se encontraba en el estado vecino de Idaho y trabajaba como asistente de entrenador en una pequeña escuela deportiva privada. La probabilidad de que el testigo simplemente hubiera confundido las fechas se volvió obvia. La investigación anotó esta información como irrelevante para la fase actual de la investigación. En la noche del 12 de febrero se entregó el primer informe de la pericia forense, que había sido realizada en el fragmento de evidencia encontrado el día anterior. Según el dictamen del experto, las pruebas encontradas pertenecían a una persona joven. La pericia determinó que el incidente había ocurrido en el periodo entre 1982 y 1984. Para Mark Holloway, este descubrimiento se convirtió a primera vista en una justificación parcial. La coartada documentalmente confirmada establecía que a principios de los 80 realmente vivía y trabajaba a cientos de kilómetros del condado Days. Los investigadores tuvieron que reconocer que Holloway no podía haber estado involucrado en exactamente este episodio. Sin embargo, habría sido prematuro excluir completamente su participación en las desapariciones después de 1993. Así apareció por primera vez en la investigación el concepto del alibi geográfico. Ahora los investigadores no solo debían comparar datos, sino también considerar los movimientos de los sospechosos en diferentes periodos de tiempo. Holloway permaneció en el estado de sospechoso, pero la investigación comenzó a dudar de que él fuera responsable de todas las desapariciones registradas. Verano de 1984. La jornada de 8 horas en la granja de la familia Walsh ya había terminado cuando la señora Walsh descubrió que su hijo James no había regresado a casa. A pesar de la obvia preocupación, la familia tomó una decisión inesperada: no acudir a la prensa y mantener lo ocurrido en secreto ante extraños. James fue buscado con las fuerzas de parientes cercanos y vecinos, evitando la atención de periodistas y preguntas innecesarias. Solo después de varios días, cuando la búsqueda no había dado resultado, la familia finalmente reportó la desaparición a la policía. ¿Pero qué llevó a los padres a retrasar este reporte y guardar silencio? La respuesta no surgió hasta muchos años después. Ya en el año 2002, el Grupo Especial de Investigación del Estado de Oregon destacó los archivos de los servicios sociales del condado de High County. Entre muchos papeles se descubrió un registro que concernía directamente al padre de James, Peter Walsh. A finales de los años 70 había recibido una sentencia de libertad condicional por contrabando de alcohol que se entregaba en fiestas locales. A primera vista, un delito insignificante. Sin embargo, precisamente eso llevó a Peter a evitar cualquier contacto con órganos oficiales. Por miedo a que las autoridades comenzaran una revisión de la granja y encontraran violaciones más serias, el padre decidió retrasar el reporte a la policía tanto como fuera posible. Este retraso costó demasiado caro. El primer interrogatorio oficial de los padres de James en la policía tuvo lugar el 20 de junio de 1984. Los policías de High County se enfrentaron a la situación con asombrosa indiferencia. En el protocolo de ese año quedó una formulación que más tarde indignó a muchos. Lo consideran como una fuga. La señora Walsh dio muchos años después, ya en el año 2022, una entrevista a periodistas. Comentó esta versión de los investigadores de 1984 brevemente así: no escucharon. Simplemente dijeron que el joven se desahogaría y regresaría. Pero nosotros sentíamos que había pasado algo completamente diferente. Las declaraciones de los padres no influenciaron la actitud de la policía, y el caso fue rápidamente cerrado como no esencial. La familia Walsh tuvo que vivir este periodo independientemente, sin saber que se había convertido en parte de un cuadro mucho más grande y siniestro de los acontecimientos en la región. Pero una pista fue registrada en los materiales originales del caso. El vecino de la familia Walsh, un granjero mayor llamado Joseph Bryan, mencionó una extraña furgoneta verde que había visto cerca de la granja el día de la desaparición de James. Bryan insistía en que no era un auto conocido por los residentes locales, no una camioneta, sino exactamente una furgoneta con el logo Northwest
aplicado en el costado. A pesar de las declaraciones seguras del testigo, la policía de 1984 no prestó atención a este hecho. Los registros terminaron rápidamente en el archivo, entre muchos otros papeles. Durante largos años, esta declaración fue considerada insignificante, hasta que en el año 2002 el Grupo de Investigación del Estado sacó los documentos de la empresa North Waste. La empresa se dedicaba al transporte y procesamiento de residuos químicos, y entre los documentos de ese periodo apareció por primera vez un nombre que ya era conocido por la investigación: Ray Fredericks, la firma R. Fredericks fue encontrada en las facturas de la empresa para junio de 1984. Este fue el primer documento real que conectaba directamente al conserje escolar con North Waste y posiblemente con la desaparición de James Walsh. En el caso apareció por primera vez una pista concreta que llevaba al otro sospechoso. Las preguntas que la policía de High County había pasado por alto casi 2 décadas antes, ahora recibían un nuevo sonido. La investigación tenía que descubrir qué tan activamente se utilizaba la furgoneta verde en aquellos lugares de donde desaparecían sin rastro los residentes. La investigación de las rutas y documentos mostró que la furgoneta podría haber recorrido la distancia desde la granja Walsh hasta la escuela Daysbury en solo 25 minutos. Esto fue confirmado por simple logística vial. La confirmación de la participación de Fredericks se volvía cada vez más probable, pero los investigadores aún no tenían certeza completa. En la madrugada del 13 de febrero de 2002, funcionarios del grupo Task Force llegaron con orden oficial de allanamiento número 20.458 a la casa de Ray Fredericks. La investigación minuciosa de las habitaciones trajo un resultado inesperado y extremadamente importante. En el viejo cuarto de almacenaje, escondidos detrás de cajas con herramientas, se descubrieron 27 cuadernos ordenadamente apilados. Todos estaban firmados a mano, y las fechas en las cubiertas cubrían claramente el periodo desde 1976 hasta 2001. El detalle más inusual de los cuadernos eran las franjas de colores en los lomos. Al principio se pensó que eran casuales o algún tipo de marcación estética, pero pronto quedó claro que detrás de esta coloración se escondía un sistema de codificación pensado y extremadamente importante. La pregunta solo estaba en qué significaban exactamente estos colores. La primera pista se reveló cuando el grafólogo comenzó con el análisis del contenido. El cuaderno número 4 contenía el siguiente registro: C78, R7, 14. La pericia estableció que C significaba el nombre del condado, R, la edad, y 14, el día del mes en que tuvo lugar la desaparición. Este sistema simple y al mismo tiempo cruel permitía a Fredericks llevar registro de cada caso individual. Sin embargo, sobre el significado de los colores en los lomos aún no había claridad completa. Los expertos solo suponían que los colores podrían significar una clasificación más detallada de los afectados, pero los detalles concretos aún no eran conocidos. Paralelamente al descifrado de los cuadernos, la policía intentaba obtener un comentario del propio Fredericks. Sin embargo, Ray rechazó cualquier declaración y utilizó el derecho de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Los investigadores solo podían contar con la pericia independiente. Precisamente por pericia grafológica se estableció otra circunstancia clave. En los registros había presente una segunda escritura. El experto la caracterizó inmediatamente como femenina. Sin embargo, al examinarla más de cerca se reveló otra particularidad. La segunda escritura no era constante. Sus contornos cambiaban constantemente. Surgió la hipótesis de que alguien imitaba intencionalmente diferentes estilos de escritura y trataba de ocultar la verdadera forma de escribir. Quedó claro que el segundo autor no era un cómplice en el sentido completo de la palabra. Esto se veía más como un intento intencional de confundir las pistas. Entre los objetos examinados también se encontró el cuaderno número 19, fechado en 1999. En él, los criminólogos descubrieron inesperadamente huellas dactilares de Mark Holloway
el segundo sospechoso en el caso. Holloway fue inmediatamente citado a la policía para un nuevo interrogatorio. Explicó su presencia diciendo que hace tiempo había ayudado a Fredericks a limpiar papeles de archivo del polvo, sin conocer su verdadero contenido. La explicación parecía superficial, pero los funcionarios entendieron rápidamente que esta versión correspondía completamente a las circunstancias confirmadas por otros testigos. Holloway fue oficialmente exonerado de todas las sospechas. Su estado fue cambiado a cerrado. Ahora a la investigación solo le quedaba concentrarse exclusivamente en la figura de Fredericks. Mientras tanto, la pericia de escritura que fue realizada por un equipo separado de expertos dio otro resultado inesperado. Todos los elementos femeninos de los registros no resultaron ser simplemente imitación de patrones aleatorios. Los expertos establecieron que estas letras fueron cuidadosamente copiadas de pósters infantiles de agitación y propaganda que se imprimían masivamente en los Estados Unidos en los años 50. Este descubrimiento descartó inmediatamente la suposición sobre una segunda persona real que podría haber ayudado directamente a Fredericks. El segundo autor de los registros resultó ser factualmente un fantasma, solo una imitación artística. Esto cambió fundamentalmente la perspectiva de la investigación. Si no había una segunda persona, entonces la responsabilidad de todas las desapariciones recaía exclusivamente en un sospechoso, Ray Fredericks. Sin embargo, era necesario para la investigación entender el sistema de colores en los lomos de los cuadernos y descifrar definitivamente todas las codificaciones internas para avanzar. En la mañana del 14 de febrero de 2002, la atención del grupo investigativo se concentró nuevamente en el sótano del viejo edificio de la escuela Daysbury. La pregunta que no dejaba en paz a los investigadores: ¿cómo pudo Ray Fredericks ocultar el consumo de energía de un congelador industrial durante casi un cuarto de siglo de miradas ajenas? Según todos los documentos oficiales y planos, el congelador simplemente no podía existir. La red eléctrica de la escuela había sido desconectada casi inmediatamente después del cierre del edificio en 1976, y cualquier uso de energía debería haber sido descubierto inmediatamente. Sin embargo, el congelador funcionó correctamente durante todo este tiempo y permaneció inadvertido por las empresas de servicios públicos y autoridades. Para resolver este enigma, se involucró al ingeniero eléctrico del distrito Days, Matthew Sanders. Rápidamente descubrió que en el sótano del edificio se había instalado una línea eléctrica separada. El cable salía del edificio a través de un túnel cuidadosamente camuflado y estaba conectado a un generador viejo, casi olvidado, que había sido instalado a principios de los años 70 para la iluminación del campo deportivo. Sin embargo, esto no era solo una línea olvidada. El medidor para esta alimentación eléctrica separada, que estaba marcado como S3, supuestamente ya había sido sellado en 1974. En realidad, el experto estableció después de un examen más detallado que el sello era una falsificación burda, que no había sido hecha antes de 1979. Así, Fredericks utilizó una fuente de energía separada, que oficialmente era considerada como desconectada hace tiempo y sin dueño, durante casi 25 años. El investigador jefe John Parks interrogó al ingeniero Sanders e intentó entender por qué tal consumo excesivo de energía no había sido notado antes. Sanders expresó sorpresa y comentó que tal consumo parecía extremadamente inusual, especialmente después del cierre de la piscina escolar en 1976, que había sido la principal fuente de consumo energético. La piscina había sido clausurada, pero el consumo no había caído al nivel esperado. Sanders sospechaba, sin embargo, que la administración posiblemente no había dado importancia al pequeño consumo constante de energía y lo atribuía a fugas técnicas o errores de medición. El propio Fredericks se negó categóricamente a dar cualquier explicación y permaneció callado. Para entender cómo los costos eléctricos pasaron desapercibidos, los investigadores obtuvieron acceso a los documentos financieros de la escuela Daysbury de los últimos 25 años. El examen cuidadoso de los documentos mostró que las facturas por el consumo energético del viejo generador
se pagaban debidamente del presupuesto escolar. Esto creó la ilusión de que la administración conscientemente hacía la vista gorda ante los gastos inusuales. Sin embargo, conversaciones adicionales con antiguos directores de escuela y empleados de contabilidad convencieron a los investigadores de que este hecho era más bien el resultado de una simple negligencia burocrática. Nadie prestaba atención a las sumas insignificantes y la ausencia de un desglose de los pagos para el generador, considerándolo una reliquia del pasado. La pista falsa resultó ser solo negligencia sistémica sin trasfondo delictivo. Mientras tanto, la investigación alcanzó un nuevo nivel al incorporar especialistas del laboratorio forense del FBI. El agente federal que examinó el cable eléctrico hizo un descubrimiento inesperado. En la cubierta exterior del cable se encontraron trazas de sustancias orgánicas que después de la primera pericia fueron identificadas como sangre e inclusiones de grasa. Después de un análisis detallado, se pudo establecer la fecha aproximada de formación de las manchas, la época de los años 80. Los especialistas determinaron que las trazas biológicas se conservaron gracias a una sustancia conservante específica que había llegado a la cubierta. Sin embargo, quedaba poco claro cómo exactamente las trazas llegaron al cable. Aún nadie podía afirmar si esto era el resultado de un contacto accidental durante el transporte de algo o si el cable había sido testigo de eventos más sombríos. La investigación estaba en el umbral de otro descubrimiento importante. La participación del FBI y el hallazgo de trazas biológicas en el cable eléctrico confirmaron la gravedad de la situación e indicaron la magnitud de los delitos que hasta ese momento solo podían ser sospechados. En la madrugada del 9 de marzo de 1991, la pareja Lynch descubrió que su hija menor no había regresado a casa después del paseo vespertino. En pánico, fueron a los vecinos, verificaron los alrededores cercanos y reportaron el incidente a la policía solo después de varias horas. Ya después de un día, los investigadores recibieron declaraciones del vecino más cercano de la familia Lynch, el anciano Robert Evans. Robert afirmó haber visto la noche anterior a un hombre en chaqueta de uniforme que llevaba confiadamente a la joven Lynch hacia la franja boscosa que lindaba con la carretera vieja, raramente usada por automóviles. Evans describió el uniforme del extraño y destacó especialmente la presencia de un emblema específico en la manga de la chaqueta. ¿Era este Ray Fredericks? Para confirmar o refutar la versión del vecino, los investigadores comenzaron a verificar fotos de archivo de los empleados de la escuela Daysbury para 1991. Entre las tomas, los oficiales descubrieron una foto de Ray Fredericks, en la que aparecía con un abrigo invernal uniformado con un emblema en la manga que correspondía a la descripción de Evans. La similitud era asombrosa. El pequeño logo que representaba una letra estilizada D coincidía completamente con las declaraciones del testigo. Así surgió por primera vez la posibilidad de conectar claramente la descripción del responsable con la apariencia y el uniforme de Fredericks. En febrero de 2002, 11 años después del incidente, los oficiales interrogaron nuevamente a Evans para verificar la fortaleza de sus recuerdos. El testigo repitió confiadamente la descripción del emblema y enfatizó que recordaba específicamente la letra D, porque era fácil de reconocer incluso desde la distancia. Para confirmar los detalles, la investigación se dirigió al experto local en heráldica, el profesor Michael Sheridan. El profesor confirmó que tal emblema efectivamente se usaba en el uniforme escolar del distrito Days, pero también señaló un detalle importante. Oficialmente fue removido de la ropa de los conserjes escolares durante 1991. Esto significaba que si Fredericks llevaba tal uniforme en marzo, lo hacía ya no oficialmente o por iniciativa propia. Este detalle intensificó aún más las sospechas contra Ray Fredericks, aunque él mismo continuaba evitando cualquier explicación y comunicación con la investigación. Sin embargo, no todos los testigos estaban convencidos de la versión con la participación del conserje escolar. El hermano mayor de la joven desaparecida, Jason Lynch, declaró que había visto un camión estacionado cerca de la carretera vieja el día antes del suceso.
Jason sospechaba que la persona que el vecino había visto podría ser un camionero casual que no tenía nada que ver con la escuela o los residentes locales. Tal versión parecía menos convincente para la investigación, pero fue considerada y reservada para una verificación más detallada. Mientras tanto, los investigadores recibieron otra confirmación inesperada de los diarios encriptados de Fredericks encontrados previamente. En el cuaderno que se refería a marzo de 1991, se encontró una entrada breve: D91F9. Los oficiales notaron inmediatamente que el código coincidía temporalmente con la desaparición de la hija de la familia Lynch. La combinación D91 podría referirse al distrito Days y al año de la desaparición. La letra F permanecía como un enigma por ahora, pero incluso sin esta explicación exacta, la coincidencia parecía extremadamente sospechosa y reforzaba la conexión del incidente con la personalidad de Fredericks. La investigación se acercaba nuevamente a resolver la terrible y enredada historia, pero aún no tenía suficientes pruebas para cerrar definitivamente las versiones alternativas. A pesar de las pistas obvias, la versión con la participación del camionero permanecía abierta. En la mañana del 18 de febrero de 2002, un joven apareció en la estación de policía del distrito Days, presentándose como Chris Wilson. Comunicó voluntariamente que él era quien había llamado anónimamente una semana antes y había mencionado a la policía el viejo complejo de la escuela Daysbury. Sin embargo, lo más importante de sus declaraciones fue una película de video de 8 milímetros que había filmado ya en 1994 y que había guardado cuidadosamente durante 8 años, manteniéndola oculta de miradas ajenas. ¿Qué llevó a Chris a guardar silencio tanto tiempo y qué exactamente fue capturado en esta película? Después de la primera visualización de la película, que tuvo lugar con la participación del investigador John Parks, quedó claro por qué el joven había optado por la llamada anónima, pero dudaba en revelar su identidad. En la grabación de video, tomada desde el interior del vehículo a través del parabrisas, se veía claramente una furgoneta verde estacionada tarde en la noche frente al edificio escolar. La persona, fácilmente reconocible como Ray Fredericks, abría la cajuela de la furgoneta. Dentro había un saco grande, cuya forma y tamaño inmediatamente causaron sospecha. Sin embargo, la atención de los investigadores también se dirigió al audio que fue grabado junto con el video. En la imagen se escuchaba claramente un fragmento continuo y repetitivo de risa infantil. El análisis de audio confirmó que el sonido estaba sincronizado con comandos de voz por conexión de radio para pedidos de sustancias químicas. Esto parecía un enmascaramiento intencional de sonidos que ocultaba el verdadero carácter de lo que estaba ocurriendo. El investigador inmediatamente hizo a Chris la pregunta obvia: ¿por qué había mantenido en secreto una evidencia tan importante todos estos años? Wilson explicó que al momento de la grabación era solo un adolescente y creía sinceramente que lo que había visto estaba relacionado con la preparación para una obra de teatro escolar. Chris sabía que Fredericks trabajaba en la escuela, por eso decidió que la extraña risa de audio era solo una broma o un elemento de puesta en escena. Además, Chris confesó que temía la reacción de la policía si hubiera entregado la grabación antes. Sospechaba que las autoridades podrían haber interpretado los sonidos extraños en la película como una falsificación burda o una broma estúpida de adolescentes. Después de la publicación de la grabación de video, los abogados de Fredericks se involucraron activamente en el proceso e intentaron usar las ambigüedades en la imagen a su favor. En la película realmente era imposible reconocer claramente lo que estaba en el saco. La defensa declaró que lo visto no era más que decoraciones teatrales y los sonidos extraños de risa infantil, solo un efecto sonoro inusual para un evento escolar. Este argumento hizo que la investigación realmente dudara durante algún tiempo del valor probatorio completo de la grabación y mantuvo abierta la pista falsa. Sin embargo, esa misma noche la imagen obtuvo una nueva dimensión inquietante gracias a un análisis especial de la grabación de video por expertos del FBI. El examen fotoespectrográfico permitió revelar detalles previamente invisibles. En la superficie del saco apareció claramente el contorno de una mano pequeña.
El tamaño y contornos de la mano no dejaban dudas sobre la edad de quien podría estar adentro. Este descubrimiento inmediatamente movió la película de video de la categoría de evidencia indirecta a la categoría de evidencia directa, indicando un probable transporte. Precisamente este hecho hizo que los investigadores desecharan definitivamente la versión de la defensa sobre el origen teatral del saco y los efectos de audio. Ahora la investigación alcanzó un nivel completamente nuevo. Por primera vez, la investigación tenía evidencia en video del contacto directo del sospechoso Ray Fredericks con uno de los afectados desaparecidos, que no solo confirmaba la presencia de un medio de transporte, sino también el uso intencional de trucos de audio distractores para encubrir el delito. La pista falsa abierta persistía, pero sus posiciones estaban seriamente debilitadas. Fredericks se convirtió en el principal y único sospechoso en la serie de desapariciones, y el caso se volvió aún más sombrío y complejo de lo que podría haber parecido anteriormente. El 1 de marzo de 2002, los investigadores recibieron un informe del Servicio de Impuestos Internos IRS, que investigaba la actividad financiera de la empresa North Waste. El informe documentó un hecho extraño. La empresa realizaba regularmente pequeños depósitos de dinero en sus cuentas, de $120 a $150. Estas cantidades individualmente no parecían sospechosas, pero en su suma durante 24 años de actividad de la empresa se convertían en dinero considerable. ¿Por qué la empresa usaba una estrategia financiera tan extraña? La investigación del IRS duró exactamente 21 días. Exactamente lo especificado en la citación oficial. Resultó que la empresa North Waste había sido fundada en 1978 y liquidada solo en 2001. En el desglose detallado de las operaciones bancarias, se descubrió que todos los pagos regulares especificados coincidían temporalmente con la compra de sustancias químicas y contenedores especiales de 55 galones. Uno de los principales rubros de gastos de la empresa era soda cáustica. Sin embargo, el verdadero propósito de las compras permanecía por ahora como un secreto de la investigación. Durante el interrogatorio, la experta financiera del IRS, Mary Clark, explicó al investigador John Parks que tal estrategia financiera mostraba todos los signos de estructuración. La esencia consistía en dividir grandes sumas en muchos pagos pequeños, cada uno de los cuales no excedía el umbral de informes financieros obligatorios a las autoridades. Esto permitía evitar preguntas adicionales por parte de las autoridades fiscales y federales. Tal enfoque testimoniaba una planificación cuidadosa y a largo plazo de las operaciones financieras, y no podía ser una coincidencia accidental. Ray Fredericks, nuevamente citado para interrogatorio, se negó tradicionalmente a hacer declaraciones. Su abogado explicó una vez más que el cliente usaría el derecho garantizado por la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos para negarse a responder cualquier pregunta. La defensa intentó presentar North Waste como una empresa que trabajaba para el bien de la ciudad y posiblemente estaba conectada con el vertedero municipal u otros objetos comunales. La lógica era simple. Si la empresa realmente tenía que ver con estructuras oficiales, entonces su actividad podría explicarse por la necesidad de mantener normas ambientales en la escuela y áreas adyacentes. Sin embargo, la investigación suprimió fácilmente esta versión. La verificación de documentos y contratos municipales no reveló ninguna conexión de North Waste con servicios de la ciudad o el vertedero. La empresa nunca tuvo contratos municipales y todas sus operaciones eran estrictamente privadas y cerradas al control externo. La pista falsa de la defensa fue oficialmente cerrada y dejó a Fredericks aún más vulnerable a las acusaciones. Mientras tanto, los expertos del FBI hicieron otro descubrimiento importante que cambió definitivamente el curso de la investigación. El análisis de la información bancaria de la empresa North Waste permitió revelar la identidad de su fundador. Después de un análisis financiero profundo, se estableció un detalle impactante. El número de seguro social especificado en el registro de la empresa coincidía con el SSN personal de Ray Fredericks.
excepto por un dígito artificialmente añadido. Este era un truco claramente fraudulento que durante mucho tiempo permitió ocultar al verdadero propietario de la empresa. Ahora la investigación tenía la prueba definitiva de que precisamente Fredericks era el único creador y beneficiario de la empresa North Waste. Este descubrimiento fortaleció significativamente las posiciones de la acusación y demostró no solo la conexión financiera de Fredericks con la compra de sustancias químicas, sino también su participación directa en la misteriosa camioneta verde que los testigos veían regularmente cerca de los lugares de desaparición. El 30 de agosto de 2001, medio año antes del arresto de Ray Fredericks, la joven Leah Sanders entró al archivo del distrito de Days. La entrada en el diario de registro documentó su visita e indicó la razón de la solicitud. La joven solicitó un documento del cual pocos de los residentes actuales del distrito podrían saber. ¿Qué la llevó a esforzarse por este expediente de archivo y qué quería encontrar? El documento de archivo solicitado por Leah llevaba el título Informe de la Comisión del Distrito sobre la inspección del sótano de la escuela Daysbury para 1985. Tal inspección por sí misma podría parecer una formalidad ordinaria, pero la solicitud de la estudiante perturbó al empleado del archivo, ya que nadie se había interesado en este documento durante muchos años. La policía, que más tarde verificó el diario de registro, entendió que Leah no había elegido este informe al azar. Aparentemente sospechaba que la inspección de 1985 podría ocultar algún secreto. Después de la desaparición de Leah, su mejor amiga Amanda dio declaraciones a la policía. Explicó por qué Leah se interesó en el documento de archivo. La joven había sido seriamente asustada por una leyenda urbana local llamada Grito en el Concreto. Según esta historia espeluznante, supuestamente alguien hace muchos años había escuchado sonidos extraños que venían del sótano de la escuela. La leyenda se extendía entre la juventud local, pero nadie excepto Leah había decidido verificar su veracidad. Un interrogatorio adicional del archivero del distrito, el anciano Edgar Martínez, dio a la investigación otro detalle clave. Recordó que poco antes de la desaparición de Leah, el propio Ray Fredericks había venido a verlo. El conserje pidió persistentemente destruir algunos documentos de archivo, incluyendo parte de los expedientes que denominó como basura contable. El archivero se negó a cumplir esta demanda. Sin embargo, más tarde se descubrió que del informe original de la comisión de 1985 faltaban realmente varias páginas. Este hecho despertó serias sospechas en los investigadores. Obviamente alguien intentaba intencionalmente ocultar la verdad. El día de la desaparición de Leah, uno de los guardias de la plaza municipal que no estaba lejos de la escuela, notó a la joven en compañía de un hombre desconocido. Según la descripción del guardia, era un hombre con una apariencia que recordaba fuertemente a Ray Fredericks, pero en una edad mucho más joven. Basándose en las declaraciones del testigo, la policía creó un retrato hablado. El resultado confundió a los investigadores. El hombre representado en el dibujo correspondía casi completamente a la apariencia de Fredericks, pero sin el cabello gris y los cambios de edad característicos de su edad actual. La versión parecía extraña e irreal. Sin embargo, la policía no podía excluirla completamente. Los expertos policiales recurrieron a la tecnología moderna de morphing computacional para precisar el retrato hablado previamente creado. Después del procesamiento digital y la comparación de los retratos, la investigación obtuvo un resultado asombroso. La persona que el guardia había visto junto a Leah correspondía prácticamente en su totalidad a las fotografías de Ray Fredericks. Cuando comenzó la serie de desapariciones de jóvenes residentes del distrito, este descubrimiento inesperado intensificó significativamente las sospechas contra Fredericks. Leah, obviamente, se había acercado demasiado al secreto que había sido cuidadosamente ocultado durante décadas. Precisamente este hecho podría haber sido la razón de su desaparición. El informe de archivo de 1985, la pérdida de sus páginas individuales y el contacto directo de Fredericks con la joven en vísperas de su desaparición hicieron la situación crítica para la investigación. El 5 de diciembre de 2003,
Ray Fredericks fue definitivamente declarado culpable en todos los cargos en el Tribunal de Distrito del Estado de Oregon. La investigación, que duró más de 1 año y medio, terminó con la reconstrucción completa y la prueba del esquema del delito. En la sala del tribunal, el fiscal declaró claramente la única verdad que se escondía detrás de años de secretos sombríos. Fredericks actuó solo. Su única y más efectiva arma contra la investigación fue el silencio persistente, la completa y absoluta renuencia a cooperar o explicar sus acciones. Sin embargo, el silencio ya no podía ayudarlo. Las pruebas eran indiscutibles: cuadernos con registros, la empresa ficticia North Waste, la línea de suministro eléctrico separada, evidencia en video y datos de archivo. Todo esto se unió en una imagen unificada e indiscutible. El juicio final se convirtió en el punto donde todos los hechos recopilados por la investigación finalmente obtuvieron claridad. Los cuadernos descubiertos en la casa de Fredericks fueron completamente descifrados. La codificación distrito, año, género, fecha coincidía completamente con los casos registrados de desaparición. Precisamente estos registros permitieron identificar rápidamente a 100 de las 104 personas desaparecidas y señalaron la metodología y cuidado del responsable. También se aclararon exhaustivamente los detalles técnicos. La línea eléctrica separada tendida al sótano de la escuela permitió a Fredericks operar el congelador ininterrumpidamente sin el riesgo de descubrimiento. El generador en el campo deportivo creaba ruido de fondo que ocultaba sonidos sospechosos. La complejidad de la implementación técnica indicaba un plan a largo plazo y profunda premeditación de los delitos. La grabación de la risa infantil que fue descubierta en la película de video resultó ser un fragmento de audio que ya había sido grabado en 1979 en el aula de música escolar. La pericia confirmó que este archivo de audio fue específicamente invertido para dificultar la identificación y crear una atmósfera de confusión para cualquier testigo potencial. Las investigaciones financieras confirmaron que la empresa ficticia North Waste, que fue fundada por Fredericks bajo un número de seguridad social falsificado, era la fuente principal para el suministro de sosa cáustica y contenedores de PVC. Estos reactivos fueron utilizados por él para el procesamiento de evidencias biológicas. Las pruebas almacenadas en el congelador fueron posteriormente enterradas en el territorio de los campos deportivos de 3 distritos escolares. En la última audiencia judicial, después del anuncio del veredicto de culpabilidad, Fredericks hizo el único intento durante todo el tiempo de escapar del castigo. Trató de tragarse un pedazo de un peine de plástico. Su objetivo era lesionar las vías respiratorias y terminar el proceso judicial por razones de salud. Sin embargo, el intento resultó infructuoso. Los guardias del tribunal rápidamente suprimieron sus acciones y la ayuda médica previno cualquier consecuencia. Después de una breve pausa, el juez continuó con el anuncio de la sentencia. Al final del proceso, el Tribunal de Distrito condenó a Ray Fredericks a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional anticipada. La acusación federal confirmó este estatus y excluyó completamente la posibilidad de una revisión de la decisión en el futuro. Hasta diciembre de 2003, gracias al trabajo de los investigadores y médicos forenses, se logró establecer las identidades de 100 personas de las 104 oficialmente confirmadas. Las 4 restantes aún permanecían en la categoría en proceso. Las pericias de ADN continuaron realizándose, pero hasta ahora no trajeron resultados definitivos. El juicio y la sentencia final cerraron prácticamente todas las preguntas sobre la mecánica de los delitos y aclararon completamente el método de secuestro, transporte, procesamiento de evidencias y apoyo financiero de las acciones delictivas. Sin embargo, varias preguntas permanecieron bajo secreto. La investigación no pudo descubrir la fuente de la desviación psíquica de Fredericks. También quedó abierta la pregunta de la identificación de las 4 últimas personas desaparecidas, cuya búsqueda de ADN continuó. La línea final del caso ya revelado fue la información del experto forense en un informe cerrado. En el análisis de los tejidos del acusado se descubrió un rastro de proteína humana.
Esta declaración no recibió explicaciones detalladas en las sesiones públicas y permaneció solo como un hecho en los materiales del caso. Así terminó oficialmente el caso Ray Fredericks. El distrito de Days y todo el estado de Oregon pudieron obtener las respuestas largamente esperadas. Sin embargo, ninguna decisión judicial podía ya cambiar la magnitud trágica de las consecuencias de sus acciones.